es una información que incluso estábamos compartiendo también con Sergio. Si, por ejemplo, ¿verdad?, uno es vulnerable al contagio tradicional del COVID-19 con una persona que esté activa, un caso activo en solo el intercambio de unos 15 minutos, con esta nueva variante basta que estés en la proximidad de una persona contagiada e infectada 5 a 10 segundos para efectivamente infectarte también con esta variante Delta. Una variante que ha retrocedido también fuertemente lo que han sido las iniciativas de apertura tanto en Israel como en Inglaterra. Yo estaba, mientras escuchaba al ministro de Salud recabando alguna información, ha subido la infección en Inglaterra, en el Reino Unido, 31% en tan solo 7 días. De ahí la preocupación. 1 de cada 5 infectados en los Estados Unidos responde a esta variante, una variante dominante que inmediatamente empieza a agarrar cada vez mayor preponderancia. Ya está presente en 85 países. Sabemos que Argentina y Perú también han reportado casos. De ahí la preocupación y el retroceso. Podemos hablar más y ahondar más también en el tema de las vacunas, cuán efectivas puedan ser para este propósito. Estamos viendo en pantalla, saludamos al alcalde Carter, alcalde de la Florida, muchas gracias por estar con nosotros, al alcalde Cuadrado, también alcalde de Huechuraba, acá con la confirmación de último minuto del ministro Enrique París, donde estaba en su alocución en el Congreso para extender el estado de excepción, ¿verdad? Cosa que se ha cuestionado desde la UDI, desde el Frente Amplio, buscando que se aplace el toque de queda, entre otras cosas, pero sin duda es la confirmación de la variante Delta, prende las alarmas en el país. Alcalde Carter, su comuna también salió hoy, pasó a transición de cuarentena al paso 2. Hola Tonka, buenos días, todos al panel, muy buen día. A Carlos también. Buenos días. Primero, agradecer a los vecinos de la Florida que hasta el minuto, siendo las 11 de la mañana, han tenido un comportamiento impecable. Al comercio ambulante, con quien estuve reunido hoy día en la mañana, pidiéndoles que sabemos que necesitan volver a trabajar, pero que esta pequeña responsabilidad o esta pequeña libertad que hemos adquirido en las últimas horas no podemos farrearla con actitud irresponsable. Un mensaje también a los grandes grupos económicos, al Florida Center, que ha tenido una conducta impecable. Ojalá Plaza de Expuso que entienda que no solo su negocio cuenta en esta historia. Tuvimos un problema en la mañana respecto al cierre de calles, porque hemos cerrado la zona del 14 para evitar justamente aglomeraciones. Como somos los únicos centros comerciales abiertos en Santiago, lo más probable es que haya un flujo muy importante desde otras comunas a comprar ahí. Y sería bastante paradójico que terminemos contagiándonos otra vez producto de la falta de comprensión de algunos. Pero en general ha sido una muy buena evaluación. Perfecto. Pedirle a todos que se tengan el mejor comportamiento en estas horas. Alcalde, antes de pasar al alcalde Cuadrado, me confirman que ya está el doctor Ignacio de la Torre, presidente del Colmer de Valparaíso. Doctor, para unirse a esta conversación, acabamos de escuchar al ministro Enrique París desde el Congreso. Se confirma entonces la variante Delta en Chile, una mujer de 43 años procedente de Estados Unidos. ¿Qué tan grave es esto para nuestra realidad del COVID acá en Chile, doctor de la Torre? Hola, mira, en primer lugar, decir que esto es algo que de alguna manera se había anticipado en un mundo globalizado y donde las fronteras siguen de alguna manera permitiendo el ingreso y la salida de personas. Las variantes que estén presentes en distintos países, tarde o temprano van a llegar al país. Ahora, nosotros estamos haciendo pocas determinaciones de secuenciación. Para que ustedes hagan una idea, en una semana normal se hacen 450.000 exámenes PCR en Chile. De esos, más o menos 55.000 salen positivos y se hacen cerca de 180 secuenciaciones. Cuando tú tomas una muestra tan pequeñita, me refiero a 180 dentro de 55.000, lo que tú ves mayormente representado son las formas que más circulan en una comunidad. Ahora, estas secuenciaciones se toman de los pacientes o las personas que resultan positivos de los PCR que se hacen en el aeropuerto principalmente. El Ceremi de la Quinta Región me ha dicho que también se están haciendo secuenciaciones de los PCR positivos del cruce de Opaso Los Libertadores, que tiene mucho flujo de tránsito de camiones. Entonces, evidentemente que hay muchas posibilidades que la variante ya hubiera ingresado y que lamentablemente no lo hubiéramos detectado, pero lo importante es que ahora ya sabemos que está acá y este es un momento para redoblar medidas preventivas. Y cuando hablamos de eso, estamos frente a una variante, disculpa Sergio, que se estima 98% más contagiosa que las anteriores. Así es. Y por ejemplo, Australia hace una trazabilidad donde logran identificar en un centro comercial
cómo la esposa de un tripulante que llega, tripulante de una nave aérea, se contagia y ella ya había contagiado a 6 personas y hacen el recorrido de cómo se contagió. Esa parte nosotros la tenemos todavía bastante débil y es muy importante mantener una especie de cápsula de todos los que entraron en contacto con esta persona que salió ahora positiva, para evitar que se nos escape la variante. Es exactamente lo que le quería preguntar, porque revisábamos la misma información que usted nos señala, que viene desde Australia, y por supuesto lo que el ministro París no nos comentó es si es que a todas las personas que venían en este vuelo desde Estados Unidos con esta mujer de 43 años de Talca, si se le han hecho los exámenes pertinentes, si secuenciaron a todas esas personas. No tenemos esa información, y sin duda que en el aeropuerto, yo lo he podido constatar, hay mucha gente en tránsito. ¿Qué le parece esta liviandad a la hora de entregar esta información? Porque lo que nos están planteando es que prácticamente con esta variante estamos entrando de nuevo en un juego muy, pero muy peligroso, doctor. Si tú me permites un comentario, siento que al menos hace 2 semanas todas las comunicaciones desde la autoridad a la ciudadanía nos van poniendo en un escenario de esta leve mejoría, de esta situación en la cual la pandemia estaría, podríamos decir, que superada. Y eso no es así. Nosotros hemos tenido una disminución de los contagios entre un 14 y un 17%, y eso es positivo, eso es una buena noticia. Pero muchas de las medidas que hoy día estamos tomando, lamentablemente de cara al invierno, lejos de ayudarnos a aprovechar esta baja de contagio, nos pueden exponer a que se produzca una meseta o incluso nuevos brotes. Y la llegada de la variante Delta es precisamente, se dijo, las fronteras están cerradas y las personas cuando llegan precisamente tienen que estar siendo monitorizadas. Y acá surgen varias dudas. Primero, no sé si has tenido ocasión de estar en el aeropuerto, pero de acuerdo a las imágenes que yo he podido ver, el aeropuerto al momento de ingresar se hace esta especie de control sanitario. Ahí, en un espacio, la gente tiene que presentar, ¿no es cierto?, su pasaporte sanitario, tiene que presentar si viene con un PCR o no, y lo que termina de ocurrir es que ahí se produce la aglomeración. Claro. Luego esta persona, y que hay que tratar de no transformarla en esta persona sobre la cual todos vamos a poner los ojos, o sea, entendamos que no hay que transformarla a ella en una especie de ícono o alguien que hizo algo mal. Hoy en día, cuando tú estás haciendo cualquier actividad con otras personas, te puedes contagiar. No es culpa de ella contagiarse. Evidente que no vamos a... El punto es que nosotros tenemos... Evidente que no vamos a estigmatizar. Pero sí, doctor, a eso me refiero. Exactamente. Lo que solo yo terminar la idea que... Sí. Decir que cuando llega ella, va a Talca. Entonces es muy importante cómo llega hasta allá, con qué personas se reúnen y qué aislamiento efectivo hizo, no por penalizar, sino porque si ella viajó en un bus, ella ya viajó en un avión, si esta variante es más contagiosa que otras, pudo haber expuesto a sus compañeros de avión, pudo haber expuesto a las personas con las que interactuó, y es muy importante que ahora, mientras antes lo podamos hacer, hagamos chequeos preventivos a todo ese grupo de personas que pueden ser contactos estrechos para cortar la cadena de transmisión. Pongamos datos sobre la mesa para darles la palabra también a los alcaldes, pero antes justamente, doctor, quiero también preguntarle por esto mismo. ¿En qué medida la presencia de esta variante Delta altera lo que podría haber sido un proceso de apertura o flexibilidad mayor en el paso a paso, anuncios que se iban a dar supuestamente hoy, que después han sido postergados? Mencionarles sí, además, porque estamos atentos a lo que hacen otros países. ¿Por qué se señala que Australia es tan exitosa en la trazabilidad? El código QR es lo que utilizan con sus aparatos inteligentes. Cualquier persona que va a cualquier establecimiento tiene que, con su teléfono, efectivamente, con el código QR, va suministrando esa información que a su vez después termina en las autoridades y en manos de las autoridades de salud. Por eso se puede conocer paso a paso qué es lo que ocurre. En Chile hay 23 millones, por cierto, de aparatos de esta índole inteligentes. Podríamos haber hecho esto hace tiempo, ya no lo hicimos. Contagio, 98%. Severidad, mucho mayor, dice verdad también el ministro de Salud. Y además, la variante Delta te puede reinfectar si ya has padecido el COVID. ¿Cómo altera el paso a paso, doctor?
¿qué medidas debieran tomarse? Mira, lo primero, hacer una suposición. Pensemos que dentro de las personas que hoy día están asistiendo a una multitienda o un mall, existe alguien con este variante Delta. Convengamos que hoy día se detectó y se confirmó un caso, pero pueden haber otros casos circulando en el país desde antes que no lo hayamos detectado. El punto es que en un mall, hoy en día, tú no tienes registro, como tampoco lo tienes en una multitienda, en un restaurante o en un bar, de que otras personas pueden haber tenido contacto contigo. Pero sí hay esperanza, Amaro, porque todos tenemos un móvil celular y los móviles celulares son georreferenciados por su GPS. Y lo que han hecho otros países es identificar al caso nuevo a través de su móvil y hacer una búsqueda en los últimos 3 días de con qué otros móviles estuvo cerca. Eso se puede hacer, esa tecnología la tienen las empresas de telecomunicaciones. E imagínate que a ti te llegara un mensaje que te dijera por SMS, usted tuvo o estuvo cerca de una persona que ha dado COVID en los últimos 3 días. Usted debe hacer aislamiento preventivo y a este mismo número le va a llegar, ¿no es cierto?, el sistema de trazabilidad de la Seremi. Esa tecnología existe, no es ciencia ficción, está disponible, no es cara, no hay que bajar una aplicación. Simplemente se trata de utilizar la georreferenciación como herramienta de trazabilidad que apoya lo que ya hacen los trazadores. Porque cuando a esta señora la llamen los trazadores y le pregunten con quién estuvo, no hay manera que ella logre saber quiénes son los pasajeros del avión, no hay manera que ella logre saber quiénes son los pasajeros tal vez que estuvieron en el metro, si es que ella se desplazó en el metro, y así se multiplica. Entonces el GPS te ofrece una oportunidad única que está disponible, es gratuita, la tecnología existe y llama la atención que no la estemos usando. Es más contagiosa y además reinfecta. Lo acaba de señalar el ministro de Salud compareciendo ante el Congreso. Esto en relación a Delta, esta variante que efectivamente ya está en Chile. ¿En qué medida va a retroceder el plan paso a paso, los mecanismos de flexibilidad, cuando se está discutiendo en la actualidad y ahora lo que es la proyección del estado de excepción? Le vamos a preguntar, eso sí, primeramente al doctor Juan Ignacio de la Torre. Ignacio de la Torre, preguntarte sobre la vacuna Sinovac, la más preponderante en Chile. ¿Es efectiva frente al Delta? La información que hemos podido recopilar desde el extranjero, principalmente con la experiencia en India y en Reino Unido, es que esta vacuna sí tendría protección contra la variante Delta. Pero lógicamente el gran problema de fondo que estamos viendo es que no sabemos cómo va a impactar esta variante en Latinoamérica y especialmente en Chile. Insistir que la vacuna Sinovac es una buena vacuna contra las formas graves del virus, pero no es tan buena para reducir el contagio. Y si lo llevamos a números, de 20 personas que se exponen a la variante usual con Sinovac, 10 podrían resultar contagiadas. En el mejor escenario, 8 podrían resultar contagiadas. En cambio, con la vacuna Pfizer, de las mismas 20 personas expuestas a la variante usual del virus, 1 resultaría contagiada. Esa es la diferencia en términos prácticos. Con un universo de 20 personas, la Pfizer tiene un 95% de reducción de contagio y la Sinovac entre 50 a 65%. Ahora, con esta nueva variante, que es más contagiosa, vamos a recién empezar a verificar acá cómo se comporta y por lo tanto yo creo, Amaro, que esta es la gran oportunidad por la importancia que tiene esta variante y por la preocupación que la ciudadanía y las autoridades tienen para de alguna manera cortar esta especie de relajo que en las últimas 2 semanas estábamos viendo. ¿Le puedo mencionar respecto a eso mismo, una breve interrupción solamente para consignar la información que compartió hace poco, ¿verdad, Sergio? Atento justamente a lo que se está haciendo en Australia. Observen este tuit, este viene de Eric Fielding. Él es el equivalente al Enrique París, al ministro de Salud para el estado de Queensland. Y miren lo alarmante de lo que señala.
5 to 10 seconds, 5 a 10 segundos. Es todo lo que se necesita para transmitir la variante Delta. Es lo que alerta justamente, ¿verdad?, este oficial, y donde dice además también que esto en contraste con los hasta 15 minutos que se requerían antes para ser contagiado por esas otras variantes que conocíamos. Puede ser además un momento simplemente fugaz, el paso de una persona a otra y ya la transmisión se hace efectiva. De ahí la preocupación y el traslado también de esta pregunta a Carlos Cuadrado y también al alcalde Carter, que nos acompañan. Preguntarle, alcalde Cuadrado, esta nueva variante le hace repensar este esquema de flexibilidad del cual estábamos hablando frente a este estado de excepción. Bueno, yo creo que hay varios temas que hay que reformular. En primer lugar, el ministro de Educación está planteando reabrir las escuelas en cuarentena, y por lo tanto yo creo que el anuncio que hizo el ministro París redefine esa voluntad inicial que el ministro Figueroa tuvo. En segundo lugar, respecto del ingreso de las variantes a territorio nacional, implica también una redefinición respecto de cómo debe regularse el ingreso al territorio nacional, ya sea desde lo técnico, a través del PCR o del antígeno, o bien con mayores restricciones, prohibiendo personas que vienen de países donde hay un crecimiento de estas variantes. Igualmente, creo que es importante la redefinición que debe hacer la UDI respecto de su posición inicial frente a la ¿Al toque de queda? voluntad del gobierno de avanzar nuevamente con el estado de excepción, dado que es una variable que antes no estaba considerada. Y finalmente creo que el paso a paso debe ser redefinido en términos de actuar como actúa el ministro de Salud de Australia. Ahí no hay eufemismos, ahí no hay alegrarse por triunfos parciales, sino que tienen el objetivo final de vencer y de proteger a su gente. Por lo tanto, esa actitud también debe reflejarse en las autoridades que tienen o en las autoridades en que la gente ha depositado confianza de sus vidas. Doctor, muchas gracias, alcalde. Luego volveremos con el alcalde Carter también. Dos preguntas muy breves. La primera, entonces, si Sinovac nos ayuda a enfrentar esta situación, pero todavía mantiene altísimo riesgo, me imagino que hay una invitación a todas las personas que no se han vacunado hasta el minuto que redoblen el criterio, ¿no?, que vuelvan a plantearse la urgencia de vacunarse. Y por otro lado, los niños, ¿cuán afectos están de esta nueva variable? Es una gran pregunta. Lo primero es decir que la vacunación que está disponible en Chile sigue siendo una buena herramienta contra el contagio y una buena herramienta sobre todo contra las formas graves de esta enfermedad. Por lo tanto, a quien no haya puesto el brazo, vaya y hágalo. Tomemos el ejemplo de los grupos de los 20añeros que masivamente han cumplido con su vacunación, no se han atrasado, han estado ahí con la vacuna poniendo el brazo. Y aprovechemos, yo te cuento, ayer en mi consulta, yo hago consultas ginecológicas, me tocó ver 3 pacientes que venían a un control anual, que se habían hecho su mamografía, tenían su Papá Nicolau y resulta que no se habían vacunado, entre los 30 y los 60 años. Por supuesto que uno ahí hace educación, uno plantea, pero me interesaba mucho escucharlos por qué. Una de ellas me decía, doctor, no me he vacunado porque la infección viene en baja. Y uno, sin ser pesimista, le planteaba, mira, no es solo por ti, ayúdanos a proteger a toda la comunidad, porque mientras no le dejemos espacio al virus para contagiar, nosotros vamos a estar protegiendo a los inmunodeprimidos, a los niños que no se han podido vacunar, a las personas que por distintas razones no han podido hacerlo. Y lo segundo es que también eran personas trabajadoras que le había costado mucho conseguir el tiempo para vacunarse. Y una de ellas en particular era una mujer que estaba dando pecho y había ido 2 veces a vacunarse y las 2 veces no la habían querido vacunar porque no tenía un certificado de un médico, cosa que ayer
sale el comunicado y el instructivo que cambia eso, y ahora las mujeres que están dando pecho pueden vacunarse libremente sin necesidad de certificado. ¿Por qué te digo esto? Porque hemos logrado un importante avance en la vacunación, pero ahora ya se requieren otras estrategias, y dentro de esas estrategias están principalmente hacer lo que se llama el barrido territorial, que cada CEFAM revisa las nóminas de los usuarios que viven en su comuna, los alcaldes conocen de esto, y empiezan a ir casa a casa contactando a la gente que les falta vacunar. O sea, salimos ahora activamente a vacunar y ya no solo esperamos que vengan a los locales de vacunación, porque muchos de los que no han venido o no pueden o no quieren, ya es momento de hacer una educación. No estamos hablando de obligar, estamos hablando de educar, lo que es la base para una toma de decisiones real. Y con respecto a los niños, que es lo que decía Sergio, creo que esto es muy importante, esta variante, además, de acuerdo a lo que plantean, afecta a grupos de menor edad que lo que afectaban las otras vacunas, ya sea porque, la otra cepa, ya sea porque son grupos que no están vacunados y por lo tanto están más expuestos, o ya sea por su mayor contagiosidad. Contarte que lo que leyó Amaro, esa información, ¿cómo llegan a obtenerla en Australia, en Queensland? La obtienen porque hacen el backtracing y hicieron entonces la búsqueda de este caso índice para saber a quiénes había contagiado. Y ahí logran dar, con toda la georreferencia y con su recorrido, logran situar a una persona que se cruzó con él en una estación del metro, se cruzó. Y se cruza durante no más de 60 segundos en direcciones contrarias, no se sientan a hablar, no sostienen una conversación, simplemente pasa uno al lado del otro. Entonces, muy importante reforzar el uso de mascarillas y ojalá mascarillas que puedan incrementar la defensa, como son las que estoy usando yo en este momento, una KN95. Claro. Y, por supuesto, evitar los lugares cerrados y mal ventilados, que es donde más riesgo corres. Absolutamente. Quiero darle la palabra al alcalde Carter, justamente en virtud de la presencia de la variante Delta. ¿Cómo altera, a su juicio, esto, el paso a paso? También el estado de excepción, cuando se cuestiona el toque de queda, y sobre todo lo que decía también su colega, el alcalde Cuadrado. ¿Cómo altera esto eventualmente la presencia de alumnos en los colegios, como quería, verdad, el ministro de Educación? Bueno, en primer lugar, lo que la pandemia nos está demostrando es que todas nuestras certezas han sido cuestionadas en los últimos 2 años. Y la velocidad de respuesta frente al desafío es fundamental, y estamos más lentos, esa es la verdad. Estamos con un liderazgo bastante lento, nunca malintencionado, pero más lento. Porque la reacción que hoy día requiere la aparición de estas nuevas cepas, por la interconexión que tiene el planeta, antes se demoraban años en llegar las distintas mutaciones de los virus, hoy día es cosa de días o semanas. Hay datos súper relevantes que se han puesto sobre la mesa. En la medida que pueden bastar 15 a 20 segundos de contacto circunstancial con alguien que va pasando, bueno, la descripción es un mall, el transporte público. ¿Dónde se producen esos contactos tan fortuitos y muy rápidos? Son en estos espacios confinados que definen una ciudad como Santiago. Por tanto, nos lleva a una discusión muy definitiva, pero urgente. Si la cepa se expande, que es probable que ocurra, es absolutamente inviable que sigan funcionando los grandes centros comerciales. Y que, sí, lo que no significa, Amaro, va a ser bien justo, para no generar, matar al pequeño comercio, porque tiene otra naturaleza el pequeño comercio, el comercio de barrio, el comercio más a escala humana. La realidad es que si estamos frente a esta situación, transporte público y grandes centros comerciales, estamos con un problema y hay que tomar decisiones radicales antes de que tengamos problemas. Ojo, que aprendamos la lección, la lentitud para cerrar colegios, la lentitud para tomar decisiones al principio, no nos puede, después de 1 año y medio, volver a ocurrir lo mismo. Bueno, observemos el caso, justamente, alcalde, de lo que ha ocurrido en el Reino Unido. Es decir, en 7 días ha habido, ¿verdad?, un 31% más infección. Es hoy Delta la dominante, la cepa o la variante dominante en el Reino Unido. Amaro, ¿qué propone usted entonces? Amaro, a eso hay que añadir algo que dijo el doctor recién. Yo no creo que haya que acabar con todo tipo de cuarentena. Yo creo que hay que reformularla, porque la cuarentena tal y como está tiene 2 problemas. Uno, falta de imperio. No hay cumplimiento forzado, no hay policías ni militares suficientes para forzar a todo un país a hacer algo que no quiere hacer el país. Hay un debilitamiento de la voluntad de los ciudadanos en cumplirla. Por tanto, hay que hacer mucho hincapié en esto, en las mascarillas. ¿Y clases presenciales? No, yo creo que las clases presenciales no deben ocurrir todavía. Creo que desconozco las razones que tiene el ministro para insistir todos los días prácticamente en este tema, porque ahí ocurren 2 cosas fundamentales. Primero, estamos en una situación sanitaria compleja donde todavía no hemos vacunado a todos los niños, y en segundo lugar, nos falta la voluntad de los padres.
Si no se puede ir contra la voluntad de la familia. Hoy día hay un temor todavía muy acendrado, evidentemente un daño tener esos colegios cerrados, pero mientras no se despeje razonablemente bien esta situación sanitaria, no tiene mucho sentido reabrir los colegios. Solo un paréntesis con respecto a otras experiencias en Alemania. Recogí información ayer. Todos los niños que van a los colegios, a las escuelas, van antes con un examen de antígeno hecho en la casa. Entonces así los padres no se arriesgan a enviar un pequeño que podría eventualmente estar infectado, ¿no? Solo hay un dato, alcalde... solo hay un dato ahí que para que tengan presente, el doctor me podrá corregir si estoy en lo equivocado. A diferencia de otros estados anteriores de la pandemia, en donde el efecto mostración venía desde Europa con 2 meses de atraso, o sea, nosotros veíamos lo que nos iba a pasar en 2 meses, ahora la posibilidad que aparezca esta cepa puede que golpee al mismo tiempo al hemisferio sur y al hemisferio norte. Entonces, lo que estaba ocurriendo en Israel, en Inglaterra y en Alemania, que era la progresiva normalización de la vida, puede que nos lleve a un escenario bien radical de cambio. Por eso que quería porque es cierto que la aglomeración y la velocidad son un elemento conspirador de este virus, la situación cambia radicalmente. Claramente. Y es por eso que quería preguntarle al alcalde Cuadrado, a propósito de las recomendaciones del Colmed, esta idea del blackout o del cortocircuito sanitario. El IFE universal comienza a pagarse el día 29 de este mes. ¿Usted le parece que, a propósito de la incorporación de la variable Delta, esta es una medida que podría ser discutida nuevamente? Bueno, yo creo que para lograr un objetivo sanitario que está mediado por una situación económica que afecta a la totalidad de los chilenos, es necesario que se vayan reformulando a medida que van surgiendo nuevos factores aquello que ya se tomó inicialmente como decisión. Por lo tanto, para mí ciertamente el hecho de que se empiece a pagar ahora el 28 o el 29 implica que se cumple una etapa y se debe empezar nuevamente a pensar en función de la proyección de la situación que estamos viviendo, las soluciones nuevas que se deben otorgar a los ciudadanos para que las medidas sanitarias que se toman en función de criterios estrictamente de salud se puedan cumplir. Entonces ahí también entra el tema de los recursos económicos, porque tengo entendido, y quizá el doctor puede aclarar un poco más, respecto de la secuenciación que se pueden hacer. Las universidades han señalado que la secuenciación del PCR o del antígeno se puede realizar, pero no se hace, quizás por falta de recursos que el Estado debiera suministrar para poder hacer ese trabajo tecnológico, alcalde, sanitario real. Le propongo justamente que toquemos ese tema, pero además quiero compartir con ustedes lo que ha señalado el doctor Fauci, que es la eminencia en materia de salud en los Estados Unidos, así es, y dice que los niños son más propensos a contagiarse de la variante Delta. Adiós, vamos y volvemos, una breve pausa. Chao a las clases.